Bueno, pues muchas gracias. Y ya un poco la idea, además de obviamente agradecerles su presencia, y gracias Sergio por la invitación y toda la coordinación. Creo que podemos hacerlo un poquito distinta a la dinámica para poder mostrarles, si les interesa, algo de trabajo concreto de las obras. Puedo comenzar con la presentación que tenía preparada y básicamente detenernos, saltarme algunas cosas que son más generales, tal vez del centro o de la composición del ámbito de la composición en México, y podemos ver algunos de los ejemplos de manera específica, y si tienen, por supuesto, preguntas, que se vuelva un poco más una conversación, ya que con los cuatro he tenido un poco de intercambio al respecto de lo que hacemos y lo que hay en el centro, así que no tiene mucho sentido la presentación general, pero sí sería también benéfico para mí poder pues tener un diálogo tal vez sobre alguna de las obras o alguno de los ejemplos concretos del trabajo que traía aquí, y hacerla un poco más resumida. El centro en el que trabajo surge a partir de un proyecto federal. Yo hice mi grado de composición en México y después, justamente, como lo mencionábamos ayer en el conservatorio, un doctorado con Denis Molly, que salió a colación porque es alumno de Messiaen, porque en realidad es organista, y entonces fue alumno muchos años de composición de Messiaen en Francia, y después se fue a Inglaterra y se convirtió como en un teórico de música electroacústica que tiene una teoría que se llama la espectromorfología, que es como el análisis de la música electroacústica a través de la transformación de los espectros en el tiempo, ¿no? La espectromorfología, su comportamiento en el tiempo, que es, digamos, hoy por hoy una de las teorías más sólidas de análisis sobre música electroacústica, y como él bien lo dice, no es una teoría de composición, es una teoría de análisis, pero en realidad se ha vuelto para muchos una herramienta de composición, aunque él se niegue a promoverlo de esa manera. Y lo interesante de esa teoría, que para mí ha sido muy valioso como compositor, es que es una teoría que ha vuelto a escribir cada 10 años, a partir de los 80, luego hizo una revisión y ha vuelto a publicar permanentemente sus conceptos al respecto, una actualización de esas ideas con todo lo que va pasando en medio, además de que muchos autores lo citan y lo usan cada 10 años, ¿no? Ahora justamente está retirado, pero esto es un poco para contarles el origen de mi preocupación o mi interés por la parte del sonido, no tanto de la música. Yo llegué a la composición a través de la tecnología, como decía un poco ayer, y de los últimos 10 años me he dedicado a este proyecto del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia, y a trabajar con Lumínico, que es el nombre del trío multimedia para el que compongo y con el cual interpreto en vivo, y del cual hoy tendremos la versión, como digo yo, región 4, compacta, viajera, y que también funciona muy bien. Nada más es otra aproximación, que además hoy va a estar todavía mejor que de costumbre, porque hay una intérprete en vivo que normalmente no hay, pero esa es un poco la idea general. Y el CEMAS es un espacio que está en el edificio de arriba a la derecha, que es un convento del siglo XVII espectacular, que es la Casa de la Cultura de la ciudad de Morelia, y que tiene como fin, es la institución pública. Justamente este de aquí abajo a la izquierda, el que está con la mano así, ese es Denis Molly, en uno de sus cursos ahí en Morelia, sobre la espectromorfología justamente, pero la idea del centro es ser un espacio que puede de alguna manera convertirse en un nodo de comunicación hacia otros artistas e instituciones. ¿Qué quiero decir con eso? No tenemos alumnos, y todos los cursos, digamos, de formación que hacemos son en vinculación con alguna otra institución, a diferencia de muchos lugares en México y en general en América Latina o en Europa, pertenecen como pues a una universidad o a un centro de arte. Y aquí es al revés. Nuestra función es que a las universidades, a los festivales, a los artistas, cumplir la función de incorporar en su noción de trabajo la tecnología y el sonido. Ese es el objetivo del CEMAS. Voy a poner esto para que vean un poco los espacios. Vamos, que le voy a quitar esto, un poco para que vean los espacios. Entonces, pues tenemos, por supuesto, clases, y tenemos una especie
proyecto en el cual con universidades tanto mexicanas como extranjeras incorporamos los cursos de tecnología musical, análisis de música contemporánea, música electroacústica, a sus propios programas de estudio. Ese ejemplo es un programa que hicimos el año pasado sobre jazz y electroacústica, en donde los jóvenes puedan trabajar directamente en todo lo que tiene que ver con otros lenguajes, no necesariamente contemporáneo ni nada por el estilo, justamente eso lo tratamos de evitar. Y tenemos una serie de conciertos, hacemos más de 50 conciertos a lo largo del año, un festival, y básicamente también tenemos una serie de residencias en donde compositores pueden trabajar, como fue el caso específico de la estancia de Sergio, en ese justo coincidió con Felipe Otondo, otro chileno, que por casualidad coincidieron en la misma época, en donde básicamente damos como el apoyo tecnológico para que compositores puedan realizar un proyecto que terminen o no, no importa si lo acaban o no, y lo pueden o no presentar en nuestro ciclo de conciertos, pero es básicamente un programa de residencias en donde pues a veces hay charlas, no me acuerdo específicamente qué actividades académicas te tocaron a ti cuando estuviste ahí, pero... el Circuit Bending. Fue la semana de Arcángelo Constantini, de nuestro diploma sobre Circuit Bending. Bueno, pues estuvo bien. Tenemos ese diploma que son 15 módulos diferentes, que incluye uno de ellos Circuit Bending, Hardware Hacking, programación en Collider, programación en PD, Max, todo lo que tiene que ver con eso. Y también tenemos programas para niños, acercamiento a un poco sensibilización para escuelas públicas, que les puedan mostrar que el sonido puede ser un medio de expresión y no nada más de consumo. Entonces, con todos sus dispositivos móviles, ellos pueden ser creadores en lugar de consumidores de los contenidos que están ahí en línea, y un poco pues el intercambio con muchas universidades y países. Es un centro que lleva 10 años. En septiembre, justo el 4 de octubre de este año es el evento de aniversario de los 10 años del centro, ¿no? Que con la inauguración del festival, algunas clases a distancia con compositores, esos son los talleres y los seminarios de composición, y básicamente es un centro pues bastante flexible en ese sentido, no es una escuela, pero tiene muchas actividades y conciertos que lo que básicamente busca es poder ser flexible para contaminar en el buen sentido de la palabra a las instituciones y los festivales, de que deben de integrar el arte sonoro, la música electroacústica y las tecnologías, y como básicamente la excusa siempre es no tenemos el equipo, no tenemos el dinero y no tenemos nadie que nos ayude, eso hacemos nosotros, y tenemos el equipo, tenemos los técnicos y tenemos quien los ayude, y entonces algunos festivales han empezado a integrar un concierto o dos de música con tecnología, cuestiones interactivas, desarrollo de sensores, por supuesto diseño y de sonido, y bueno, eso es un poco que al final surge de una idea personal de poder pues tener un centro que no nada más sea una escuela o sea un lugar de residencia donde los compositores estén obligados a terminar una obra en una semana o en 3 meses, no importa el tiempo, sino que pueda tener un espacio más de reflexión. Hay muchos, bueno, no suficientes, pero hay muchas oportunidades de residencias en el mundo, pero todas exigen terminar con un producto que se pueda presentar, y hay muy pocas residencias que tengan cierto financiamiento solo para pensar o para conversar en etapas previas de la obra, una cuestión interdisciplinaria, probar con un bailarín que sabe hacer e irse sin haber terminado nada, ¿no? Entonces también el centro, aunque siendo sinceros, sufrimos mucho la capacidad económica para poder respaldar esos proyectos, justamente porque no terminan con nada concreto, pero creo que esa es una parte importante del centro, simplemente poner en el mismo espacio y resolver la parte tecnológica para los creadores, ¿no? Y esto lo digo, bueno, ya terminaron ahí las fotos, justamente con la idea de, desde el punto de vista personal, la música electroacústica tiene que ver con, por lo menos desde mi perspectiva, cuál es el problema concreto de componer y cuál es, digamos, la reflexión central sobre los elementos de los materiales como el uso de la tecnología, no las herramientas como la solución, sino la reflexión sobre qué implicaciones tienen en tu proceso creativo. Esa es una parte que para mí es fundamental. Entonces, ahora me voy a saltar, pero les voy a mostrar algunos ejemplos como muy concretos de piezas. A mí me gusta trabajar desde hace muchos años, por lo menos desde hace
25 años que todos los proyectos que he hecho de composición pertenecen como a un proyecto más grande, es decir, no es una pieza, sino es un ciclo de obras que tratan de abordar o explorar el mismo problema durante algún tiempo. Y en general siempre concluyo con ese ciclo de obras con las que más o menos siento que funcionan, con un disco o con un proyecto, un DVD, un producto final, después de 4, 5, 6 años. Últimamente ya ha sido más como una página web o una aplicación, ya no es un disco, pero al final cumple el mismo sentido, que es encapsular un problema visto desde diferentes puntos de vista. Siempre me ha gustado mucho trabajar así. Y tengo algunos ejemplos concretos que había preparado. Uno de ellos es, por ejemplo, este disco que es... Este disco tiene 20 años, es un disco del 95, 21 años, que justamente es un proyecto de 2 años en donde mi interés era explorar cómo el compositor puede crear, cómo puedes crear un contexto musical atractivo, interesante, de una serie de materiales sonoros concretos, de paisajes sonoros y grabaciones en exteriores, que no puedas tú controlar que grabas. Un poco justo lo contrario que decía ayer en el conservatorio de lo que hablaba de definir los sistemas previos. Aquí estamos hablando de hace más de 20 años, entonces aquí era justo lo contrario. Era obtener una serie de materiales de manera aleatoria y después poder resolver su incorporación a un discurso. Entonces, a través de un dispositivo bastante básico con Max MSP y con unas grabadoras de DAT y micrófonos escondidos, yo grababa aleatoriamente en espacios públicos y en espacios naturales, y después tenía que incorporar todos esos materiales digamos, a las obras. Es un disco completo y tiene obras de piano, una obra de ensamble, obra de flauta, y se me olvidó la otra que tiene una obra electroacústica, y bueno, es un ciclo de piezas. Pero de una manera muy concreta les voy a mostrar solamente una parte de, por ejemplo, una sección de la de piano, de cómo funciona con la integración de los sonidos. Como dije, en este caso particular, perdón, me salté una cosa, una vez que tienes todas las grabaciones y tienes todo el catálogo de sonidos, mi trabajo siempre fue encontrar una guía semántica, una guía de los conceptos comunes. Entonces, una de ellas, que se llama fe, es justamente todas las grabaciones que obtuve que desde mi perspectiva estaban relacionadas con la fe de algo, todas las grabaciones que estaban relacionadas con los lenguajes, con los idiomas, y entonces lo digo porque estos son los 2 ejemplos que voy a poner brevemente, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? En los derechos. Ahora tenemos incluso ciertas aclaraciones de algunas iglesias que piden perdón por actos que cometí. Los dioses lo bendijeron con poderes especiales. Ante miles de fieles, llegó la hora de dar comienzo al sorteo de la fe. el arzobispo de Santa Fe de Bogotá, U otro dios. Para hoy. Y ya tengo 15 números. Va transitando por el significado de todo esto, y por la razón por la cual comienzo por ahí, y lo van a ver de manera muy breve en estos 5 o 10 minutos de la presentación de las piezas, es como mi trabajo como compositor se ha desplazado del interés por los materiales concretos y por los significados en la parte tecnológica hacia el timbre y hacia el espacio, digamos, ¿no? Y un poco más allá. Y entonces otro ejemplo concreto es la búsqueda de que el instrumento, como en el caso siguiente de una pieza de flauta, pueda integrarse de una manera muy, muy particular, muy clara y casi imperceptible con las alturas y con los instrumentos, pero creando como un entorno que no esté
tan definido por los significados o por la semántica, digamos, como en el caso de la fe. No puse un ejemplo, porque es una pieza larga de 15 minutos la de fe, pero tiene una sección muy larga que son solamente conversaciones de los deudos en Día de Muertos en México con sus muertos en las tumbas. Entonces, durante dos ciclos de Días de Muertos yo puse en los cementerios más grandes de México micrófonos escondidos para grabar lo que la gente les dice y las pláticas, y entonces es parte fundamental de todo lo que fue saliendo. Incluso hay grabaciones que suenan, que son como de radio o de cine, que en realidad son grabaciones de cosas de audio que la gente pone mientras platica con ellos, porque todo el mundo está cenando juntos, hoy en el fútbol, pues quedó grabado el fútbol en realidad, pero es ahí, ¿no? Entonces, y en este caso, pues es una pieza, el segundo caso es una pieza de flauta, que tiene también este trabajo con los idiomas que también son grabaciones en el exterior, sin controlar, o sea, son una selección de las grabaciones que obtuve en el exterior, en diferentes calles de México y de otros países, ¿no? There are those who say that life is an illusion, and that reality is simply a figment of the imagination. Poco más adelante, mi interés cambió hacia el trabajo de los instrumentos y su timbre, tratándome de alejar del yugo del significado en la música concreta, digamos, por decirlo de una manera drástica, y también después de darme cuenta de cuánto me interesaba este concepto de la espectromorfología y la posibilidad también de trabajar en el ámbito espacial, que era algo que, digamos, a principios de los 90 pues no tenía acceso y no había experimentado, y me llamó mucho la atención. Y entonces empecé a trabajar en una idea, obviamente incorporando esto a la espectromorfología, pero en una idea personal de componer como para algo que yo llamo el metainstrumento. El ejemplo de la pieza de hoy en la noche es parte justamente de esta idea, en donde las obras son para un solo instrumento acústico. Son una pieza para fagot, una pieza para marimba, una pieza para tuba, una pieza para cello, una pieza para flauta, una pieza para cada instrumento, en donde la tecnología solamente se encarga de complementar lo que técnicamente o lo que es imposible para la interfase del instrumento y para la persona, pero está pensada como un instrumento todopoderoso y que comparte con la tecnología la interpretación del instrumento. Ese es como el concepto de todo ese ciclo de obras, incluida la de hoy en la noche. Solamente que el ejemplo que elegí fue el de la pieza de marimba, justamente porque como se iba a tocar o la de cello o la de fagot, dije voy a poner un ejemplo de que seguro no se vaya a tocar. Entonces, pero lo van a notar en la pieza de hoy en la noche, esta idea de la extensión y de las limitantes justamente buscar con la tecnología cuáles son las limitantes mecánicas del instrumento y explotarlas
a través de la tecnología y dejarle todo lo que sí es instrumental al intérprete, y además tomar muy en cuenta la presencia del intérprete en vivo desde el punto de vista del discurso, es decir, su gestualidad y esta necesidad automática y esta relación de la escucha en donde no nada más jugamos a entender el origen de los sonidos, sino a calificar y a, de alguna manera, comprobar lo que vemos con lo que escuchamos. Entonces todos sabemos, más allá de que no están viendo mi mano izquierda, todo el mundo sabe lo que hice, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero por supuesto que pueden reconocer la acción física que está detrás del sonido, pues por la experiencia y por muchas cosas, pero también pueden reconocer el material, a pesar de que no ven, pueden estar seguros por lo menos que no es muchas otras cosas. Y si yo simplemente cambio a esto, automáticamente saben que es el mismo material, pero la acción física es distinta. Ese tipo de informaciones no las obtenemos visualmente, pero además cuando tenemos el intérprete en vivo, existe una serie de gestualidades visuales que no tienen que ver con lo auditivo, que después buscamos que confirmar o no con lo auditivo en tiempo real. Entonces, me interesa mucho, por ejemplo, en esta pieza de marimba o en estas obras como la de Fagot de la Noche, que se vaya rompiendo a través de la tecnología esa posibilidad de comprobación inmediata de los gestos físicos con los resultados sonoros. Y en este caso de la pieza de marimba, aunque es un poco contraproducente lo que digo, porque no vamos a ver un video, vamos a escucharlo, porque los videos que tengo están bien, pero como están muy enfocados a las manos y eso, no funciona mucho la explicación, pero van a notar lo que digo. La pieza está estructurada de una manera tal que el rol del intérprete en el escenario es parte fundamental para la estructuración de la pieza. ¿Qué quiero decir? La marimba, su limitante principal que me interesa explotar es que requiere de energía para sonar. No la puedes mantener sonando si no la atacas de nuevo. No puede mantener una nota, ¿no? Bueno, pues eso es muy básico y eso es lo que me interesa explotar con la tecnología. Lo que se hace en la música actual para mantener una nota es un trémolo, pero en realidad se está atacando otra vez, ¿no? Pero esa es la solución conceptual a mantener, que le da una característica muy atractiva al instrumento, por supuesto. Pero por ahí es donde a mí me interesó trabajar esta obra. De esta manera, la estructura es una pieza larga de 15 minutos, en donde está estructurada en función de lo evidente que es las acciones físicas del intérprete en vivo con los resultados sonoros, la integración de acción y reacción, como le llamo yo, o una sección más en donde se vuelve como una metamarimba, que no puedes realmente distinguir qué viene del intérprete y qué está en la computadora, y de esa manera ir estructurando el discurso de una obra larga de 15 minutos, que está técnicamente resuelta con Max MSP para que pueda haber, para que el intérprete pueda libremente ir cambiando de sección sin estar amarrado a un tiempo, pero digamos esa es la solución técnica con pedales o ya más adelante nada más con un sensor. Entonces les voy a mostrar dos fragmentos, uno que muestra esta idea de trabajo en acción-reacción y que va a ser bastante evidente, creo yo, cómo está funcionando, y después una que es la parte de integración en donde las fuentes que producen el sonido, según yo, no son identificables tan claramente. La integración
ejemplo, básicamente el intérprete tiene también la instrucción de no hacer mucho, de trabajar cerca de la marimba, sin hacer muchas indicaciones. Él tiene una serie de indicaciones o solicitudes de mi parte más performáticas que ayudan a enfatizar esta aproximación. A veces creo que no tiene mucho sentido ahorita, pero es nada más para mostrar cómo la parte de las relaciones entre la partitura, pero esto a lo que lleva es que para mí siempre ha sido un proceso sumamente interesante la calificación de los materiales y el diseño de los materiales previo a la composición, y sobre todo de manera grupal muchos materiales para un grupo de obras. Es decir, no los materiales de una pieza y después los materiales de otra pieza y los materiales de la tercera pieza, sino trabajo como en el grupo de materiales y sonidos que me interesan para este proyecto de 2, 3, 4 obras, que además ni siquiera sé para qué instrumento van a ser, porque todavía no se concreta el encargo, o el que la va a tocar no sabe si puede, todo ese proceso. Yo me sigo y después resuelvo, una vez que conozco el proyecto en específico, ya lo concreto, pero este proceso tiene que ver con la calificación de los materiales, y esto, por ahí le dejé a Sergio un libro que escribí sobre estrategias de composición electroacústica, que se concentra justamente en cómo diseñar distintas maneras de aproximarse a los materiales y calificarlos para tener disponible un grupo de soluciones diferentes para cada problema. Esta tabla, la en medio, es un ejemplo muy concreto de una manera de hacerlo, que tiene que ver con encontrar parejas de variables o de características de los sonidos y después calificar cada uno de los sonidos en función de esas parejas de elementos o de características. Obviamente no es absoluto, es totalmente arbitrario también, y tiene que ver con la necesidad de ir colocándolos en una cuadrícula que solo depende de la comparación entre ellos, evidentemente. Tú no puedes decir que un sonido es reconocible o no es reconocible hasta que no escuchas el segundo y te das cuenta en comparación con ese qué tan reconocible es el primero. Ese proceso como de comparación y de conexión entre los materiales para mí siempre ha sido muy, muy, muy atractivo. Y esa calificación me ayuda a que los sonidos en sí mismos vayan obteniendo una serie de características que les permite utilizarlos funcionalmente, como les digo yo, no nada más arbitrariamente en un discurso. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso algunos sonidos o algunos comportamientos que están calificados incluso previos de la decisión musical a la que van a funcionar, pueden servir en varios ámbitos. Yo tengo carpetas de sonidos en donde en la carpeta, en esta carpeta de sonidos morfológicos espectrales, pues está un sonido, y después tengo el mismo sonido en otra carpeta, pero es exactamente el mismo sonido, pero porque le toca estar ahí porque pertenece a otra pareja de características, lo cual es muy poco práctico desde el punto de vista de espacio de disco duro, pero muy, muy práctico desde el punto de vista de la organización de los materiales para solucionar estos problemas específicos. Entonces, la calificación de los materiales y el diseño de estrategias para justificar en la tecnología lo que se vale y lo que no se vale, para mí es lo más atractivo, porque como decía ayer en el conversatorio, se puede hacer todo. Con los plugins que hay ahora y con los procesos que hay ahora, sin realmente entender nada, tú puedes echar a andar patches de Max que descargas y te transforman el sonido de manera espectacular y te hacen sonidos de 10 minutos, todos interesantes, y los cortas y los pegas, pero no hay ninguna como lógica estructural, y esa como necesidad de control, pues supongo que la tengo que hablar con mi terapeuta, pero la tengo, ¿no? Entonces es importante para mí estas estrategias que puedan funcionar en diferentes obras. Ejemplos muy concretos de esto: por ejemplo, si yo tengo un sonido que aquí es el mismo sonido que yo creo que es un sonido basado no en que tiene un interés por sus frecuencias, por su complejidad de las frecuencias, más que por su comportamiento en el tiempo, que sería lo morfológico, y este es un sonido entre una fuente reconocible, un campo entre lo reconocible y lo no reconocible, y después entre la intensidad rítmica interna del sonido. Entonces, por ejemplo, el primer sonido sería un sonido
morfológico, que no se puede reconocer su fuente y que tiene una baja comportamiento rítmico, ¿no? El segundo pertenece a lo espectral, pero en el otro ámbito es prácticamente igual, no reconocible y baja intensidad rítmica, pero en vez de ser morfológico su interés, tiene que ver con la complejidad del espectro. Si me voy al 322, es un sonido que es interesante morfológicamente, pero que debe ser reconocible, desde mi apreciación es reconocible y con una intensidad rítmica, digamos, media. Perdón, toqué este. Yo quería tocar este. Es un poco... ¿Está en medio? Sí, en medio. Uno que sea drástico, que se pueda reconocer, podría ser este, que es espectral reconocible. Y a ver si lo puedo tocar este, sí. Entonces, claramente es reconocible y son unas voces. Aquí hay otro, el último es reconocible y espectral y con baja intensidad rítmica. Good evening. Welcome on board. No tiene más. Este tipo de calificaciones, bueno, justamente sí, el objetivo es ese. El objetivo es la justificación de qué materiales tienen potencial de crear familias de transformaciones con otros. Lo que yo un poco forzadamente llamo el DNA que está ahí y que tiene que ver con que si tienes la capacidad de entender a qué grupos pertenecen, cuando necesitas diversidad, sabes de dónde tomar para juntarlos, porque si solo juntas a las mismas familias salen con cola los hijos y también los sonidos. Se les acaba el potencial de desarrollo totalmente. Se vuelven dependientes de los extremos del potencial tecnológico de las aplicaciones. Es decir, los sonidos, para lograr diversidad, tendemos mucho a llevar las herramientas que estamos utilizando, los VSTs, los patches, lo que sea, a los extremos para lograr diversidad, que son las áreas en donde menos funciona la tecnología y donde peor calidad obtienes. Y es por eso, desde mi perspectiva, esta enorme tendencia hacia el glitch y el ruido, yo creo que viene en gran medida ahí, no porque no tenga un interés en otro ámbito, pero en el interés tímbrico y, digamos, desde una perspectiva, si ven, esto es una idea un concepto muy instrumental de la composición electroacústica. Eso es lo que es al final. Yo personalmente creo que no hay ninguna diferencia entre el proceso de composición electroacústica y la instrumental. Y es más, hay muchísimos compositores electroacústicos o acusmáticos que su música es totalmente instrumental. Y hay muchísimos compositores, no tantos, pero hay muchos compositores instrumentales que la música es totalmente electroacústica, ni se digan los espectrales, en donde puede ser una pieza para orquesta sin tecnología, pero el timbre y el trabajo es otra concepción. No tiene que ver con la herramienta. Entonces, no tiene que ver con la herramienta en sí. Es un poco burdo lo que voy a decir, pero lo creo. Sería como decir que si yo escribo en Word un poema, soy un poeta electroacústico. Pues claro que no soy un poeta tecnológico si escribo en Word, ¿no? Eso hasta risa da, pero entonces, ¿por qué si escribo en Finale o si trabajo en un secuenciador soy un compositor tecnológico? Pues no, la herramienta no tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Es lo único. Pero en música se confunde más que en otros ámbitos. Un ejemplo concreto es tiene que ver, o uno de los problemas también de las relaciones tiene que ver con el diseño de la información y de la codificación de lo mismo hacia los intérpretes, ¿no? Entonces, en el caso de esta pieza de tuba, es justamente la búsqueda de interacciones. Este es un ejemplo concreto de una sección en donde tengo ciertas estrategias. La computadora, aquí no hay nada de electrónica en vivo, todo es soporte fijo, o sea, se empieza a tocar la obra y se va al final. Entonces la computadora tiene imitaciones, hay duraciones similares, hay timbres similares, existe una estrategia específica que yo llamo puente instrumental, que es el instrumento acústico sin procesar pero grabado.
¿no? Entonces, de esa manera se crea un entorno en el cual la parte tecnológica también suena como la acústica y se pueden conectar. Y ayuda. Aquí voy a poner si quieren, el principio de esto. ¿Perdón? Bueno, como un pegamento. Yo lo llamo más como un puente, porque lo que permite es llevar las ideas entre los dos medios para hacer una metatuba, por decirlo de alguna manera, y justamente no nada más por ponerlos al mismo tiempo, ¿no? Que sería... Entonces, todas estas ideas tienen que ver con justamente ir pensando los proyectos, las obras como parte de un proyecto y analizando de diferentes perspectivas el mismo problema del material, el mismo problema de los significados, el mismo problema de los timbres y del concepto de metainstrumento, que después evolucionó a un tercer proyecto de los que tengo mostrándoles aquí, que tiene que ver con justamente cómo incorporar otros elementos, como por ejemplo el pulso, la repetición, casi tabú en la música contemporánea, y electroacústica, o por ejemplo la exploración y la conexión hacia otros medios como la danza o los visuales, sobre todo la danza, lo visual, o la música para cine, ¿no? Que fue como el interés al principio de este proyecto, que tiene más o menos unos 10 años que lo comencé. Bueno, según yo ya lo terminé, estoy en otro más adelante, pero es un proyecto que sí me tomó como 6 años. No me acuerdo bien de qué año es el disco, creo que es 2000, tiene como 10 años este disco también, o 8 o 9. Entonces, la idea de estos proyectos tiene que ver con cómo poder hacer música mixta, en donde obviamente haya un trabajo tímbrico y mantener esta idea del metainstrumento, pero además pueda controlar directamente las cuestiones más del pulso y de una rítmica más cercana tal vez a la música electrónica, pero sin dejar de ser música de cámara mixta. Y además surge al mismo tiempo que este proyecto de Lumínico, poquito antes, y en donde entonces empiezo a trabajar durante muchos años básicamente para componer para Lumínico y explorar la integración visual y el trabajo en tiempo real, como lo que puse ayer con Lumínico. De todos estos les voy a mostrar nada más muy brevemente un pedazo de esta pieza de flauta, por ejemplo, que habla de este trabajo interactivo entre la flauta, nada más que esta pieza ya tiene la posibilidad hoy tiene una versión donde puede controlar abiertamente con la flauta las secciones y las velocidades. Ya digamos, como le digo yo, la luminifiqué, y esta pieza está hecha también para Lumínico, pero a ver, entonces es este y este.
Hoy en la noche van a ver algunas de las piezas porque tengo varias obras que son para video, soporte fijo que usan esto y entonces son las que voy a poder hacer hoy en la noche un par para que la conozcan. Esto me lo voy a saltar, pero es básicamente como la metodología de, como decía ayer, de hacer las partichelas, no las partituras, de diferentes obras, en donde el trabajo para mí es siempre como tratar de lograr una partitura o una partichela que solo tenga la información necesaria para que en este caso el percusionista pueda hacer la obra y quien la interprete con la parte de tecnología la pueda tocar. No están pensadas como una partitura para que se pueda analizar o conceptualizar lo que va a pasar. A veces funciona mejor y a veces no, pero están hechas así desde el punto de vista de las instrucciones. Esa es una pieza para percusión, para un banco de metal y computadoras, ¿sí? ¿Ya hace también una partitura para el No. operador? No, eso es lo único que hago. Sí, no tengo. O sea, algunas piezas han crecido con la experiencia a instrucciones y las voy completando cuando me doy cuenta ya de lo que se necesita sobre la marcha, pero no es que haga las dos versiones desde el principio. ¿Sí? Este es un ejemplo de esta pieza para un banco de metal y computadoras, en donde el sistema de cómputo nada más tiene lo que aparece aquí, aunque se ve desenfocado, son partes del teclado, en donde tú puedes ir escribiendo palabras y esas letras lo que disparan son sonidos que ya están designados a esas teclas. ¿Sí? También esta pieza la hice antes y no quería usar un teclado separado, entonces pues así funciona, y básicamente en el teclado te dan la posibilidad, este es un sonido original, esta es su transformación cercana y esta es su más lejana. Esta transformación de aquí es la misma transformación que tiene pero de este sonido, y tiene cierta lógica para un movimiento físico en las teclas, por ejemplo, y para poder escribir al respecto. Esta es otra pieza que es para guitarra y computadora, le llamo yo sistema interactivo. Perdón, le llamo intérprete guitarrista interactivo porque siempre está en la música con tecnología esta idea de que está el instrumento, el sistema tecnológico, toca, la computadora lo recibe, lo transforma, lo devuelve, y aquí la pieza es diferente. Toda la parte tecnológica de la computadora es fija y lo que hay es un sistema interactivo que le manda instrucciones al guitarrista que cambian cada vez. Es decir, al guitarrista se le manda, por ejemplo, en el audio un timbre, un sonido, y él tiene que imitarlo con la guitarra, o tiene que cantarlo, o le doy un sonido y otro, y le digo, tienes que hacer en la guitarra la transformación para ir de uno a otro. O sea, la electrónica, digamos, el proceso en vivo lo hace el guitarrista, es una pieza que se llama Sinapsis, por eso, y justamente de lo que se trata es que quien hace todo el proceso en tiempo real es el guitarrista, y la computadora, lo que escucha el público, está fijo, y el guitarrista escucha por audífono todas las instrucciones, lo va resolviendo, va cantando, y la pieza sucede, digamos, en ese ámbito. Desde el punto de vista, y esta es, digamos, parte de la partitura, se ve aquí algunas de las cosas. Estas es las instrucciones, lo que va, por ejemplo, lo que va escuchando. Aquí dice instrucciones, quiere decir que va a escuchar instrucciones en el audífono, algunos materiales, algunos acordes específicos, y ya también tiene un track de lo que está pasando fijo en el audio para que él se entere digamos, lo pueda seguir. Todo lo manejo básicamente con la gran mayoría de las cosas con Max, a través de alguna tableta o alguna aplicación de OSC. En general es un solo patch de Max que con el tiempo va creciendo, no es que tenga uno para cada pieza, sino es uno que... Pero realmente con los últimos años también he bajado un poco como la presión sobre el desarrollo de Max y he empezado a hacer más cosas en soporte fijo sin que tengan toda esta interactividad, pero para lumínico funciono así con estas pantallas del iPad y el OSC y todo, en donde los patches básicamente tienen secciones, y si no la uso para una obra no la uso, pero es el mismo patch para correr todo, ¿no? Y ya también con la conexión, aquí salió medio feo, pero a Live, ya que está esta posibilidad de correr Max for Live, entonces pues te abre toda otra gama de cuestiones, sobre todo en el ámbito de las piezas que llevan el pulso y todo eso que dije, ¿no? Por eso lo menciono, justamente.
Entonces les voy a poner nada más un mini videíto de Lumínico, que se ven algunas ideas, que es muy corto y que no es el mismo que puse ayer de Vida Lunar, para que lo puedan ver. I would like, if I may, to take you on a strange journey. Que mencionábamos en la mañana. Entonces, cuando viajamos nunca viajamos con la subcontrabajo, porque pues cuesta más de sobre equipaje que el pasaje, ¿no? Pero la contrabajo sí se puede llevar bien y todo, y tiene una riqueza espectacular con los armónicos para la interacción en tiempo real y todo eso. Y un poco para terminar, ya lo último es que todo esto también para mí ha sido interesante de trabajar o de pensar desde el punto de vista de un lado un poquito más comercial, y cómo podía diseñar una serie de familias de sonidos para un proyecto específico de cine comercial, que he trabajado con una directora en varias películas de arte, pero de pronto ya tenía un proyecto grande con Disney Latinoamérica, o sea, en español, y entonces me invitó a hacer la música. Y entonces trabajé mucho en esta catalogación de materiales, la hice junto con Francisco Colasanto, el coordinador técnico del CEMAS, preparando sonidos, seleccionándolos y trabajándolos desde Contact, más como para hacer el score de la película. Y también fue una experiencia interesante porque por primera vez toda esta idea se pone a prueba, pero de manera funcional para la imagen, ¿no? La película se iba filmando y la íbamos musicalizando, pero no tenía para nada esta conexión tímbrica. Entonces los timbres me parecieron interesantes. Lo puse un poco al final como para nada más no irme de la charla sin poder enseñar una muestra de ese lado comercial. Lo que traje no es obviamente no la película, sino el tráiler de la película, que es de niños, y que la verdad, un poco para cerrar, es la única vez que me ha pasado que hago algo y de lo cual siento que mis hijos pueden estar orgullosos, porque todo el mundo vio la película en su escuela, me invitaron a dar una charla, fueron al cine a verla, y entonces, porque van a los conciertos, mis hijos a los conciertos de los viernes en el CEMAS, y cada vez salen más. Pues sí, como te ayudo, querido padre. Entonces, pero en este caso fue un momento diferente, así que te las muestro. Sí, es que los espíritus viajan con el viento. ¿A poco sí? Espíritu del águila, es que tienes que creer. Oye, ¿no se supone que está abandonada esa casa? Pues se supone. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿De qué trafican? Animales. ¡Alto! ¡Detente! ¡Rápido! ¡No puede ir tan rápido! En una recámara tienen a 2 lobitos. ¿Te metiste en una casa ajena? Sí. ¿Por qué nunca me crees? ¡No grites! Ponle Misión Bacalar. ¡Niños! ¡Busquen a los niños! No alcancé, niño. Cuando los tenga que dar, elimínalos. Por metiche. Va a la laguna.
tienes que creer. ¡Espíritu de colibrí! Listo. Muchas gracias. Y en el caso, por ejemplo, de esta película, ¿es solamente la música o había también Foley? No, también el diseño sonoro. El diseño sonoro completo. Sí, pero no hicimos el 100%, pero trabajamos en mucho y después fuimos al estudio con el diseñador sonoro. Como la camioneta esta que todo se eso. una frenada, Sí. la frenada también la... Sí, esa en particular no la hicimos nosotros, sino él, el chico del sonido directo, pero sí, muchos de los sonidos. Sí, al final trabajamos y nosotros también usamos algunos de los materiales que él preparó, nos los dio para transformar y nosotros poner la música. Sí. Y había como una directriz muy definida de que necesitamos algo como esto para este momento, necesitamos algo como No, porque ella me conoce bien y he trabajado mucho con él, entonces las directrices muy específicas que eran canciones en la película están y no las hicimos nosotros, sino las encargó Disney a dos grupos de los que Disney quiere promocionar, unos brasileños y unos mexicanos, para los créditos, ya sabes, el sencillo de la película, y todo lo demás fue bastante libre. Es cierto que ya que algunas de nuestras propuestas sí las tuvimos que ajustar de pronto, pero sí, pero no fue demasiado. Los dos momentos más comerciales de la película, que son las canciones, pues eso no participamos nosotros de ella, sino que Disney tiene grupos que en su cartera que están impulsando, como dije, uno brasileño de dos chicos que van a cantar y entonces hacen el sencillo y entonces hacen su gira y meten la canción de la película y todo eso, pero eso ni la traigo aquí. Sí. O sea, no tiene directamente nada que ver con... Pero bueno, creo que esto cubre un poco más lo que yo sentía que era como la idea de la migración en todo el proceso composicional de 25 años prácticamente por proyecto y por eso quería terminar también con lo comercial, porque ha sido parte. No he hecho muchas películas, he hecho 3 o 4, de las cuales 3 han sido totalmente de arte, entonces sí son mucho de la música es acusmática y funcional, pero no como esta, digamos, ¿no? En donde básicamente son mucho más comerciales. ¿Y eso cómo usaron Contact? Preparamos todos los sonidos para componer desde Contact. Entonces hicimos nuestra galería y entonces tenemos toda nuestra galería de Contacts y nuestra base de datos de Contact que hicimos para esa película. ¿Hicieron una librería para la...? Exacto, sí. Así, ahí en el CEMAS ha habido varios proyectos de artistas que no tienen que ver directamente con nosotros que van. Ahorita hay uno justamente, pero 3 o 4 que su proyecto artístico es desarrollar librerías acusmáticas para Contact. Se ha ido dando cada vez más. Yo lo que he tratado de buscar son librerías de instrumentos autóctonos. Bueno, ahí más sería un proyecto como de sampleo y de grabación, ¿no? Sí. No, aquí lo que tenemos son librerías grandes. Bueno, tenemos una grande de percusiones que incluye autóctonos, pero básicamente de Carmelo Saíta. De charango. Charango no tenemos. Pero lo interesante es como es el artista que quiere de su proyecto no hacer una obra, sino preparar una librería de sonidos tecnológicos para después quedarse con ellos y trabajar y compartirla, ¿no? Eso es que el proyecto de la residencia sea ese. Pero no me refiero nada más a samplear el instrumento, porque eso pues se da todo el tiempo, sino a programar y, por ejemplo, sí, trabajar en Super Collider haciendo síntesis y empezar a hacer una familia de sonidos que después pone en Contact y la libera para que todo el mundo pueda tocar con ella, ¿no? Hasta con su tapiz, todo bonito. Sí, sí, eso es interesante. Y otra pregunta en términos compositivos, sea una pregunta para largo, pero de manera como breve. En las piezas anteriores que mostraba, ¿no? Que era instrumento y tecnología por un lado, pero que era este meta de instrumento. Sí. ¿Cómo en general, no sé si siempre cambia o siempre lo cuenta de la misma manera, ¿cómo va construyendo? ¿No? En general, ¿cuál es el proceso de composición? No, te lo contesto muy brevemente, sobre todo con esta idea del puente instrumental.
Yo normalmente escribo, cuando sé para qué instrumento voy a componer, escribo una pieza acústica para ese instrumento, como la de fagot de hoy en la noche. Escribí una pieza, un solo de fagot, no de 13 minutos, pero de 9. Trabajé con el instrumentista, se la aprende, corregimos todo lo que falta y después lo meto al estudio y graba la pieza 2 veces, de principio a fin. Se va y todo ese material lo empiezo a trabajar en la computadora y una vez que encuentro las cosas que me interesan, escribo una versión 2.0 de la misma pieza. Se quedan algunos elementos, pero casi siempre es nueva y él vuelve a hacer lo mismo. Y así en el caso de fagot, por ejemplo, fueron 4 veces, marimba fueron más, como 6 o 7. Y de esa manera se empiezan a filtrar las gestualidades instrumentales a la parte tecnológica y también puedo hacer el puente. Ellos tienen que trabajar mucho más, por eso tiene que ser una pieza que realmente el intérprete quiera su obra para el instrumento. Y entonces tengo muchos materiales y tengo muchas posibilidades de gestualidad y entonces voy haciendo mis galerías de sonidos para fagot y después integro muchas cosas que no son del instrumento. En el caso de la de fagot es puro fagot, solamente hay 2 sonidos que no son del fagot, pero yo no considero mucho eso de que porque todo salga del fagot ya le da ninguna coherencia, eso no tiene que ver. En el caso de la marimba hay muchas cosas, en el caso de la de flauta ni se diga, está lleno de percusiones y cosas ampliadas electrónicas. Entonces, pero todas tienen exactamente el mismo proceso, la grabación, pero no de efectos y técnicas extendidas, sino de la obra en el estudio. Lo mismo con la de acordeón, con la de tuba, y después utilizo esa en la tecnología y después hago la versión 2.0 y a veces llegan a 3 y a veces llegan a 5 o 7 versiones instrumentales. ¿Y esta composición de esta partitura instrumental inicial, cuál es la manera de abordarla? ¿Tienes alguna especie de sistema o trabajas? No, eso parte de mi análisis. En realidad la primera versión siempre es esta prueba de análisis de las limitaciones del instrumento, para que después la tecnología expanda, exactamente. Sí, es un poco esa exploración. Y no defino la estructura, digamos, la curva dinámica, ni la curva, digamos, formal de la obra, hasta que llevo varias versiones y empiezo a entender la relación que me importa. Sí, son básicamente como ejercicios primero, ¿no? Pero siempre duran lo que estoy pensando que dure la obra. ¿Y hay algún instrumento en particular para el cual hayas hecho varias piezas? Flauta, muchas. Para flauta tengo 5 o 6, con, bueno, una poco pícolo, con trabajo, flauta baja como la de hoy. He hecho para percusiones tengo 3 o 4, clarinete, para fagot tengo 3. Pero eso se ha dado no por el instrumento, sino por los intérpretes. Sí, eso no ha tenido que ver con el instrumento. Sí, es la verdad. Se ha dado con lumínico y con la fagotista y con... Siempre compones en relación con un intérprete. Sí. No dices, bueno, ahora voy a escribir para arpa sin tener un artista. Nunca he hecho. Si no son un encargo, nunca, no. Cuando no son un encargo, solo he hecho piezas acusmáticas. Sí. Sí, siempre ha sido así. Tengo unas piezas para ensamble, por ejemplo, para este ensamble Antara que tenía Alejandro Lavanderos, con tarcas y con zampoñas y con... Pues lo hice porque lo iban a tocar ellos y porque pude trabajar con ellos en el estudio todo este proceso también, ¿no? Pero es una pieza que no se ha vuelto a tocar. Otras se tocan mucho, incluso no por el intérprete al que se las di. Por ejemplo, el ejemplo de fagot o tuba. Son piezas que hay muy pocos fagotistas o tubistas que lo hacen, pero al mismo tiempo si uno le gusta y la tiene en su repertorio, la toca mucho. Entonces, esa es una ventaja de un instrumento poco común. Una pieza como la de flauta la tocan muchos flautistas, 40, pero de esos 40, 35 la tocan una vez y no la vuelven a tocar, ¿no? Son 2 caminos. Tienes muchas obras, mucha diversidad de aproximaciones, la de guitarra también, pero realmente pues les sobra repertorio. Siempre quieren estar renovando. Pocas veces se quedan con una obra mucho tiempo, ¿no? Que no sea de Brauer, en el caso, pero muy bien. Muchas gracias.